Va. Hola, mi nombre es Juan Sebastián y vamos a seguir con nuestras clases de hidrogeoquímica para dummies. Entonces, estábamos hablando de las interacciones entre fases y seguimos con las fases líquido-sólido. Entonces, ya hablamos de los temas de solución en la sesión anterior y ahora vamos a hablar de los procesos de absorción. Entonces, ¿cómo interactúan los solutos transportados por un flujo de agua subterránea con las rocas? Entonces, una vez disueltas las sustancias, pueden interactuar con las superficies que definen el espacio por donde circula la solución, a la que denominamos nosotros agua subterránea. Entonces, la absorción puede ser de dos tipos. Puede haber absorción, que es la retención de un volumen de una sustancia debido a la configuración de la estructura física de un sólido, ¿sí? Y ese es el caso tradicional de las esponjas. O la adsorción, que es la retención de la masa de una sustancia debido a la afinidad electrostática con las partículas de la superficie de una fase, en este caso de la fase sólida. Entonces, a su vez, la absorción puede ser de tres tipos. La fisisorción, que se genera cuando una superficie atrae partículas debido a las fuerzas electrostáticas que adquiere, dado que previamente fue un proceso de carga. Esa es la fisisorción, pues no es, digamos, que el ejemplo directamente cuando se frota la regla en el cabello o cuando se frota una superficie con el cabello y se cargue y adquiere partículas, pero es este tipo de fenómenos. Hay una carga electrostática en una superficie y por afinidad de las cargas electrostáticas con otro tipo de partículas se genera la absorción. Entonces, las fuerzas que determinan la absorción son fuerzas de Van der Waals. ¿Listo? Cuando hablamos de interacciones entre una superficie, a la que le denominamos adsorbente, y un soluto, que en este caso se va a denominar adsorbato, este tipo de procesos, que son las quimisorciones, están mediados por una fuerza electrostática similar a un enlace químico, que pues por lo general se produce por puentes de hidrógeno. Entonces, este proceso se llama quimisorción y ya más adelante vamos a ver un poquito sobre ellos. Y finalmente, cuando la retención del soluto se da debido a una afinidad electrostática de las fuerzas o debido a las fuerzas de Coulomb entre las sustancias que interactúan, vamos a tener absorciones por intercambio. Entonces, en esas absorciones por intercambio yo tengo una partícula cargada que está adherida a una superficie. Entonces, esta partícula tiene carga, por lo general se producen intercambios entre cationes. Entonces, suponiendo que A y B, en este caso, tienen la misma carga, esta superficie tiene una carga contraria que genera la adhesión de las partículas, y debido al proceso químico o a la afinidad química entre la superficie y la otra partícula, entonces A desplaza a B, y ese es un proceso de absorción por intercambio que ya más adelante también lo vamos a ahondar un poquito. Ahora, vamos a devolvernos a la quimisorción y vamos a mirar las particularidades de la quimisorción. Entonces, cuando ocupamos todos los sitios activos de la superficie del adsorbente, este se satura y pierde su capacidad de absorción. Entonces, ¿qué es un sitio activo? El sitio activo es un espacio que se genera debido a la configuración de los átomos dentro de la estructura de la molécula y permite la interacción con el adsorbato. Entonces, para este caso, vemos que acá está. Supongamos, vamos a tener una superficie de silicio y esta superficie de silicio tiene una configuración molecular determinada que permite establecer puentes de hidrógeno con otro tipo de moléculas. Entonces, este es el concepto de los sitios activos. Ahora, este fenómeno, para mirar cómo se producen estas saturaciones de nuestro adsorbato, los podemos modelar gracias a isotermas de adsorción. Entonces, hay varios tipos de isotermas de adsorción. Nosotros vamos a hablar de tres principales. La primera es una isoterma de regresión lineal o la isoterma de Henry. Entonces, en esta isoterma de Henry vamos a encontrar que la masa de la sustancia absorbida es igual, o bueno, más bien, primero depende de la concentración inicial de esa sustancia y de un coeficiente de distribución, que es simplemente una tasa de absorción que depende del material y del material o del adsorbato y del soluto o absorbente,
del material o adsorbente y del soluto o adsorbato, perdón. Entonces, este modelo contempla una capacidad de absorción adsorbente de forma lineal e infinita. Entonces, este modelo no tiene en cuenta el tema de los sitios activos, a diferencia de la isoterma de Freundlich. La isoterma de Freundlich nos contempla dos constantes distintas. La primera, que es el coeficiente de distribución, que depende de la interacción del adsorbato y el adsorbente, y este valor n, que depende del adsorbato. Entonces, ¿qué representa n? N representa la cantidad de sitios activos que puedo tener en la superficie de mi adsorbente. ¿Qué es lo que estoy diciendo acá? Yo tengo una superficie de una roca o de una sustancia sólida, y el adsorbato se me va a empezar a acomodar dentro de la superficie de manera organizada, en capas. Entonces, a medida que va aumentando el nivel de capas, el adsorbente pierde la capacidad de generar fuerzas electrostáticas que retengan el adsorbato. Entonces, vamos a tener un comportamiento de este tipo. Vamos a encontrar un techo en el que no se puede generar más retención de ese adsorbato que yo tenía en mi solución. Este tipo de apreciaciones o este tipo de idealizaciones de las soluciones, digamos que son un poco más similares a la realidad, pero en general también depende de muchas constantes experimentales y no presenta un tipo de comportamiento pues similar, porque dependiendo de las superficies y de la manera como están organizadas y estructuradas las moléculas del adsorbente, se van a generar distintas interacciones y distintas formas de retener a los adsorbatos. Este mismo tipo de consideraciones se tiene en cuenta en las isotermas de Langmuir. Entonces, en este modelo está definido por esta ecuación donde A y B son constantes experimentales. También nosotros estas constantes experimentales las medimos en el laboratorio para un sistema adsorbato-adsorbente específico. Entonces no es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, carbón activado, que es uno de los adsorbentes con mayor difusión actualmente, que lo tenga reaccionando con dos tipos de adsorbatos distintos. Entonces estas relaciones y las relaciones también de la isoterma de Freundlich, estas relaciones cambian de acuerdo al sistema adsorbato-adsorbente que yo tenga, y por lo tanto, antes de emplear una isoterma debo calibrar mi modelo en el laboratorio y debo determinar experimentalmente estos coeficientes. Ahora, encontramos pues nosotros la ecuación y vemos que acá tenemos este tipo también de comportamientos en el que vamos a alcanzar una masa o una concentración en la que vamos a alcanzar un techo y no se va a seguir generando absorción de mi adsorbato. ¿Listo? Entonces, este concepto del coeficiente de distribución que nosotros le damos en la isoterma lineal de Henry y en la isoterma de Langmuir y en la isoterma de Freundlich, hablamos de este valor del coeficiente de distribución. Entonces, este coeficiente de distribución, como ya habíamos mencionado, se determina para un sistema adsorbato-adsorbente específico y me representa la tasa de absorción que voy a tener en un determinado sistema. Entonces, este coeficiente de distribución para el caso de las isotermas de Langmuir está representado por los valores A y B, por las constantes A y B que nosotros vamos a encontrar en el laboratorio. Entonces, esos son nuestros procesos de quimisorción. Ahora, cuando hablamos de los procesos de absorción por intercambio, vamos a tener en cuenta que la mayoría de las veces se da intercambio de cationes y que la selectividad de un catión u otro depende de la fuerza de unión entre la superficie y mi sustancia a intercambiar. Entonces, esa fuerza de unión depende de dos variables esencialmente, que son la valencia y el radio iónico. Entonces, ¿qué pasa? En general, yo puedo decir que se retiene con mayor fuerza o que es más selectiva, o la selectividad más bien es mayor entre una sustancia que tiene mayor valencia, es decir, que tiene una mayor carga. Entonces acá
Para ejemplificar este tema encontramos los dos primeros grupos de la tabla periódica. Por lo general, en aguas subterráneas es muy usual el intercambio entre sodio y calcio, y esto se debe inicialmente a que el calcio tiene una mayor valencia que el sodio. Entonces, como tiene una mayor valencia, la interacción que genera con la superficie es mucho más estable, mucho más fuerte, y por lo tanto va a tender a desplazar sodio. Entonces, muchas veces nosotros encontramos aguas enriquecidas en sodio porque ha habido procesos de intercambio debido a que primero hubo una disolución de carbonato de calcio, por ejemplo. Entonces, cuando mi solución se enriquece de calcio, aumenta la concentración y me empieza a desplazar al sodio en este caso. O si no, también nosotros podemos encontrar que los intercambios son inversamente proporcionales al radio iónico. ¿Por qué? Acá lo encontramos. Entonces, cuando nosotros tenemos moléculas mucho más grandes, o cuando tenemos átomos mucho más grandes, la partícula que me está generando el enlace, o el electrón que me está generando el enlace con la superficie, necesita generar fuerza para arrastrar o para sostener una mayor cantidad de masa. Eso implica que mientras yo tenga una carga más alta pero una masa mucho más pequeña, va a tener enlaces o va a tener retenciones mucho más estables, y por lo tanto voy a decir que la valencia, que la selectividad, o sea, esa fuerza o esa capacidad de retención o esa estabilidad de ese enlace que se me genera para que se me dé este proceso de intercambio, es directamente proporcional a la valencia e inversamente proporcional al radio iónico. Ahora, digamos que no existen, entonces acá lo encontramos, las especies débilmente retenidas son las que tienen mayor tamaño y menor valencia, y las que son más fuertemente retenidas son las que tienen menor tamaño y mayor valencia. Ahora, por lo general, no existe una norma de la secuencia en la que se puede presentar mayor estabilidad entre un intercambio o cuál elemento es más selectivo que otro, y muchos autores difieren en cuál elemento presenta una mayor selectividad frente a otro y cuál es el orden y cuál es la prevalencia, pero en general, dependiendo del caso, condiciones de presión, temperatura y de actividad y de fuerza iónica en la solución, se cumplen este par de premisas. Ahora, digamos, comportamiento formalizado matemáticamente, nosotros lo podemos encontrar, por ejemplo, en estas reacciones. Entonces, lo que hablábamos, la interacción de sodio y calcio. Entonces, estas partículas X que tienen la carga negativa serían las que equivaldrían a la superficie, y estas partículas se determinan intercambiadores. Entonces, acá la reacción entre un ion que se intercambia, ¿cierto?, estaría dada por esta expresión, que también recupera la ley de acción de masas. Entonces, esta constante de equilibrio, acá vemos la reacción y el proceso. Entonces, esta constante de equilibrio se denomina coeficiente de selectividad. Entonces, este coeficiente de selectividad se determina experimentalmente, y lo que nos representa es la fuerza de unión entre los pares distintos de relaciones entre intercambiador y sustancia intercambiada que se me están generando en el agua. Entonces, a medida que aumenta el valor de K, yo voy a tener una mayor, o sea, cuando me aumenta el valor de K en esta relación, voy a tener una mayor fuerza, una mayor estabilidad, una mayor selectividad en mi sistema intercambiador o ion intercambiado. Entonces, bueno, hasta ahí hablamos de nuestro tema de interacciones entre las fases líquidas y sólidas, y ya en nuestra próxima sesión nos vemos con este tema de las interacciones entre líquido y gas. Entonces, hasta una próxima y